Lugar extraño. Tomás y Caterina eran un matrimonio de bien y trabajo bendecidos con dos hermosas niñas. Una noche, tuvieron una cena importante en uno de los restaurantes más costosos de la ciudad. El evento implicaba un ascenso en la carrera de Tomás, por lo que no podían ausentarse. El restaurante estaba ubicado en un antiguo edificio de aspecto siniestro. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes. A medida que avanzaba la cena, Tomás notó que algo no estaba bien. Los camareros parecían nerviosos y los murmullos de los comensales se volvían cada vez más inquietantes. Cuando llegó el postre, Caterina se levantó para ir al baño. Tomás la siguió con la mirada mientras se alejaba, pero cuando ella dobló la esquina, desapareció. Tomás se levantó de un salto y corrió tras ella, pero no encontró rastro de su esposa. El personal del restaurante negó haberla visto. Desesperado, Tomás exploró el edificio. En el sótano, encontró una puerta cerrada con un crujido espeluznante. La abrió y se encontró en un lugar extraño, un pasillo oscuro y retorcido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos incomprensibles. Tomás avanzó, guiado por una fuerza invisible. En lo profundo del pasillo, encontró a Caterina. Estaba sentada en una silla, inmóvil, con los ojos vidriosos. No respondía a sus preguntas. Al tocarla, sintió un escalofrío. Algo había cambiado en ella. Tomás intentó escapar, pero la puerta se cerró detrás de él. El pasillo se alargaba infinitamente. Los días se volvieron semanas y Tomás envejeció sin salir de allí. Caterina seguía a su lado, pero su mirada era vacía y sin vida. Finalmente, Tomás entendió la verdad. El restaurante era un portal a otro mundo, un lugar donde el tiempo se retorcía y las almas quedaban atrapadas. Caterina ya no era su esposa, era un eco, un reflejo de lo que una vez fue. Y así, en ese lugar extraño, Tomás y Caterina vagaron eternamente atrapados entre dimensiones mientras el mundo exterior seguía su curso sin ello. ¿Te atreverías a cenar en ese restaurante? La Casa de los Espejos. En un pequeño pueblo olvidado en las montañas de México se alzaba una casa antigua y abandonada. Nadie sabía quién la había construido ni por qué se encontraba en medio de la nada, pero todos coincidían en una cosa: la casa estaba maldita. Los lugareños la llamaban la Casa de los Espejos debido a su peculiar característica. Cada habitación estaba cubierta de espejos, grandes, pequeños, redondos, cuadrados, todos reflejaban imágenes distorsionadas y aterradoras. Nadie se atrevía a entrar excepto los valientes o los desesperados. Un día, un hombre llamado Juan llegó al pueblo. Había perdido a su esposa en un trágico accidente y buscaba respuestas en los rincones más oscuros del mundo. Al enterarse de la leyenda de la casa, decidió explorarlo. ¿Qué más tengo que perder? Pensó. La puerta chirrió al abrirse y Juan entró con cautela. Los espejos lo miraban desde todas las paredes. Su reflejo parecía distorsionado como si fuera otra persona, pero no estaba solo. En uno de los espejos vio a su esposa. Estaba allí, sonriendo, con los ojos llenos de tristeza. Juan se acercó al espejo, temblando. ¿Es esto real?, murmuró. La imagen de su esposa asintió. Estoy atrapada aquí, Juan. Mi alma está atrapada en este lugar maldito. Ayúdame a descansar. El corazón de Juan latía con fuerza. ¿Cómo puedo liberarte?, preguntó. La imagen de su esposa señaló hacia una habitación al final del pasillo. Allí está el espejo principal. Rompe el espejo y mi alma será libre. Juan avanzó, sorteando los espejos rotos y las imágenes distorsionadas. Finalmente, llegó a la habitación central. El espejo principal era enorme y oscuro. Su esposa estaba allí, esperando. Hazlo rápido, susurró. Juan levantó un martillo que había encontrado en el camino y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y la habitación se llenó de un grito desgarrador. Cuando Juan abrió los ojos, la casa estaba en silencio. Los espejos estaban rotos, y su esposa había desaparecido. Nunca más se supo de Juan. Algunos dicen que se unió a su esposa en el más allá. Otros creen que quedó atrapado en la casa, condenado a vagar entre los espejos rotos por toda la eternidad. Así concluye la historia de la Casa de los Espejos. ¿Te atreverías a visitarla? El crujido
sonido de la puerta. Era un caluroso día de julio y la familia Wolf, formada por Mary, Lucas, Ben y sus padres, llegaba a la casa de sus abuelos en el campo tras innumerables horas de viaje. La casa de los abuelos parecía vieja y fea por fuera, pero por dentro era espaciosa, muy acogedora y no podía ser más perfecta para unas vacaciones de verano. La primera noche, después de una deliciosa cena casera, todos se retiraron a sus habitaciones. Mary y Lucas compartían una habitación mientras que Ben tenía la suya propia. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el crujido ocasional de las vigas de madera. A medianoche, Mary se despertó sobresaltada. Había escuchado un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el pasillo. Se levantó con cuidado y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El crujido continuaba ahora más cerca. Mary siguió el sonido hasta la puerta del ático. La puerta estaba entreabierta y la escalera de madera se extendía hacia la oscuridad. Mary sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la impulsó a subir. Cada escalón que subía, el crujido se hacía más fuerte. Finalmente llegó al ático. La habitación estaba llena de polvo y objetos antiguos, cajas, muebles viejos y telaraña. Pero lo que más llamó su atención fue una figura encorvada en una esquina. Era una anciana vestida con ropas raídas y el cabello blanco como la nieve. Mary se acercó con cautela y le preguntó quién era. La anciana levantó la cabeza lentamente y la miró con ojos vacíos. ¿Quién eres?, preguntó Mary. La anciana sonrió revelando dientes amarillos y carcomidos. Soy la abuela Wolf, susurró. He estado esperando a que alguien viniera a visitarme. Mary sintió un escalofrío. ¿Pero cómo es posible? Mis abuelos murieron hace años. La abuela Wolf se levantó con dificultad y se acercó a Mary. No soy de este mundo, dijo. Estoy atrapada aquí desde hace décadas. Mi alma no puede descansar. Mary tembló. ¿Por qué estás atrapada? La anciana señaló la puerta del ático. Por esa puerta siempre está cerrada, pero nunca puedo salir. El crujido que escuchas es mi alma intentando escapar. Mary sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo puedo ayudarte? La abuela Wolf sonrió de nuevo. Debes abrir la puerta. Solo así podré descansar en paz. Mary asintió y se acercó a la puerta. La abrió lentamente y un viento frío la envolvió. La anciana se desvaneció, dejando solo su risa macabra en el aire. Desde entonces la puerta del ático permanece abierta. Los crujidos han cesado, pero a veces en las noches de luna llena se escucha una risa lejana. La abuela Wolf finalmente encontró la paz, pero la casa sigue siendo un lugar de misterio y terror. El susurro de las sombras. Había una vez un pequeño pueblo enclavado en las montañas, alejado de la civilización. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza, pero también conocían los peligros que acechaban en la oscuridad. Se decía que en las profundidades del bosque, más allá de los árboles centenarios y los arroyos murmurantes, existía una presencia maligna. La leyenda hablaba de un antiguo ritual que permitía a los valientes comunicarse con las sombras. Se decía que aquellos que se aventuraban a realizarlo podían obtener respuestas a sus preguntas más profundas, pero a un alto precio. Su cordura y su alma. Un joven llamado Martín, curioso y temerario, decidió desafiar la advertencia de los ancianos. En una noche sin luna se adentró en el bosque con una vela encendida y un corazón lleno de inquietud. Siguió un sendero invisible, guiado por sus instintos y la sensación de que algo lo observaba desde la sombra. Finalmente llegó a un claro donde los árboles se retorcían como manos esqueléticas. Allí encontró un círculo de piedras gastadas por el tiempo. Martín colocó la vela en el centro y recitó las palabras prohibidas. Oh sombras ancestrales, escuchad mi súplica, reveladme vuestros secretos y mostradme la verdad oculta. El viento se detuvo y las hojas temblaron como si tuvieran vida propia. Las sombras se alargaron formando figuras grotescas que danzaban alrededor
alrededor de Martín. Una voz susurró en su mente. ¿Qué deseas saber, mortal? Martín tragó saliva y formuló su pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos? Las sombras rieron un sonido que heló la sangre de Martín. La voz respondió. La vida es un juego cruel, una ilusión pasajera. Somos marionetas en manos de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero hay una verdad que debes conocer. La muerte no es el final. Hay un lugar más allá de las sombras donde los secretos se revelan y las almas encuentran su destino. Martín sintió que su mente se desgarraba. La vela parpadeó y las sombras se cerraron sobre él como garras hambrientas. Suplicó por piedad, pero ya era demasiado tarde. Su cordura se desvaneció y su alma quedó atrapada en el abismo entre mundos. Desde entonces, los habitantes del pueblo evitan el bosque y sus sombras. Se dice que Martín aún susurra desde la oscuridad, advirtiendo a los curiosos que no busquen respuestas donde no deberían. Pero algunos, como tú, no pueden resistirse a la tentación de conocer lo desconocido. Así que ten cuidado, querido lector. No todas las respuestas valen el precio que se paga por ellas. El Bosque de los Lamentos. Había una vez un bosque antiguo y misterioso llamado el Bosque de los Lamentos. Se decía que las almas atormentadas de aquellos que habían muerto en circunstancias trágicas vagaban entre los árboles. Los lugareños evitaban el bosque a toda costa, pero algunos curiosos se aventuraban en su interior en busca de respuestas. Un joven llamado Andrés había perdido a su hermana en un accidente inexplicable. Su cuerpo nunca se encontró y la familia quedó devastada. Andrés no podía aceptar la pérdida y se obsesionó con la idea de encontrar a su hermana viva o muerta. Guiado por rumores y leyendas, Andrés se adentró en el Bosque de los Lamentos. Las ramas crujían bajo sus pies mientras avanzaba. El aire estaba cargado de una energía densa y opresiva. A medida que se adentraba más, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando palabras incomprensibles. En el corazón del bosque, Andrés encontró una pequeña cabaña. Su tejado estaba cubierto de musgo y las ventanas estaban rotas. Al entrar, sintió un escalofrío. En el centro de la habitación, un espejo antiguo reflejaba su imagen distorsionada. Pero no era solo su reflejo lo que veía. La figura de su hermana apareció junto a él en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos sin vida. Andrés, susurró. He estado esperando por ti. Andrés tembló. ¿Dónde estás? Preguntó. La figura señaló hacia una puerta al fondo de la cabaña. Detrás de esa puerta encontrarás la verdad. Andrés abrió la puerta y se encontró en una habitación oscura. En el centro, un pozo profundo se extendía hacia las entrañas de la tierra. Aquí es donde yace mi cuerpo, dijo la figura de su hermana. Fui arrastrada aquí por una fuerza maligna. Pero no estoy sola. Andrés miró al pozo y vio otras almas flotando en la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. ¿Qué debemos hacer? Preguntó. La figura de su hermana sonrió tristemente. Debes liberarnos. Rompe el espejo y arroja tus lágrimas al pozo. Solo así podremos descansar. Andrés tomó un martillo que encontró en la cabaña y golpeó el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos y las almas comenzaron a ascender hacia la superficie. Andrés lloró, dejando caer sus lágrimas en el pozo. Las almas se desvanecieron y la cabaña se llenó de luz. Cuando Andrés salió del bosque, se sintió aliviado. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el bosque nunca lo dejaría ir. Las noches siguientes escuchaba los lamentos de las almas en sus sueños. Así concluye la historia de El Bosque de los Lamentos. ¿Te atreverías a explorar sus secretos? El abismo de los susurros. Había una vez un pequeño pueblo enclavado en las montañas, alejado de la civilización y rodeado de densos bosques. Los habitantes de este lugar vivían en armonía con la naturaleza, pero también temían lo desconocido que se ocultaba entre los árboles. Una noche, durante la luna llena, un anciano llamado Elías se aventuró más allá de los límites del pueblo. Siguió un sendero estrecho que lo llevó a un abismo profundo. Allí, en la oscuridad, escuchó susurros inquietantes que parecían emanar de las profundidades. Los susurros hablaban de secretos olvidados, de almas atrapadas y de un antiguo pacto con una entidad siniestra. Elías, curioso y temeroso, decidió explorar más a fondo. Descendió por las rocas resbaladizas sintiendo cómo el aire se volvía más denso a medida que se adentraba en el abismo. A medida que descendí, los susurros se volvían más intensos. Las voces parecían susurrar su nombre, prometiéndole conocimientos prohibidos y poderes oscuros. Elías no podía resistirse. Continuó bajando, ignorando el frío que se apoderaba de su cuerpo y la sensación de que algo lo observaba desde la sombra. Finalmente llegó a una caverna subterránea. Allí, en el centro, yacía un antiguo libro encuadernado en piel de serpiente. Las páginas estaban escritas en un idioma desconocido, pero Elías sentía que
comprendía cada palabra. Leyó sobre rituales macabros, sacrificios humanos y la promesa de inmortalidad. Elías se convirtió en un adepto del abismo. Realizó los rituales, derramó sangre inocente y se sumergió en la oscuridad. Pero con cada conocimiento adquirido su mente se desgarraba. Veía sombras en cada esquina, oía risas malévolas en el viento y sentía como su alma se desvanecía lentamente. Los habitantes del pueblo notaron el cambio en Elías. Su piel se volvió pálida, sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus palabras eran incoherentes. Temían acercarse a él, pero también sentían una extraña fascinación por su locura. Una noche Elías desapareció. Los susurros lo llamaron de nuevo al abismo y esta vez no regresó. Los habitantes del pueblo se preguntaron qué había sucedido con él, pero nadie se atrevió a seguir sus pasos. Desde entonces el abismo ha sido evitado por todos. Los susurros persisten, atrayendo a los curiosos y los desesperados. Se dice que Elías aún vive en las profundidades, su mente fusionada con la entidad que mora allí. Así que ten cuidado, querido lector. Si alguna vez escuchas los susurros en la oscuridad, no sigas su llamado. El abismo guarda secretos que ningún ser humano debería conocer.